La ceremonia del té, ese rito japonés tan conocido, tan nombrado, pero tan poco comprendido. Seguramente la mayoría de las personas que viajan a Japón o que planean un viaje a Japón siempre piensan en la posibilidad de ver algún tour que los lleve a una ceremonia del té o simplemente tener la oportunidad de estar presente en una ceremonia del té. Hay quienes piensan que si lo presencian, que si están ahí para vivirlo, van a comprenderlo. Sin embargo, es posible que incluso estando presente y viendo de qué se trata la experiencia, puede que tampoco logren comprenderlo del todo. Y es que la ceremonia del té, más allá de lo que ofrece al momento de vivirla o de experimentarla, contiene una serie de nociones, de conceptos propios de la filosofía no solo japonesa, sino también oriental y muy remota. Hablar de la ceremonia del té implica también hablar del Zen y del taoísmo, dos religiones, filosofías, pensamientos o líneas de pensamiento que predominaron en las culturas asiáticas antiguas desde hace muchísimos siglos. Y si bien es cierto que a día de hoy la vida en estos países sugiere una ausencia o una disminución de esas líneas de pensamiento o de esas prácticas, lo cierto es que en ritos como la ceremonia del té están presentes. En este video no quiero hablarte de la ceremonia del té, puesto que yo misma no he tenido la oportunidad de presenciarla y ciertamente no tengo la sabiduría ni el conocimiento necesario para hablarte de una práctica tan remota y tan lejana. Pero sí quiero referirme a algunos puntos esenciales de este libro que tengo acá, que es el Cha no Hon, que se traduce literalmente como el libro del té. Este libro, esta versión que tengo acá, bueno, está escrita por Kakuzo Okakura, es un libro ya muy antiguo, y esta es una edición de Abducción Editorial, una editorial chilena que se dedica a traer literatura japonesa, principalmente de narrativas, poesía, pero últimamente también se han dedicado a traer bastante de lo que es ensayos e investigación. Y este libro, la verdad es que yo lo tenía desde hace unos 2 años aproximadamente y me animé a leerlo hace poco y creo que hay algo fundamental en él. Este libro, que es un libro enfocado en el té y en la ceremonia del té, no ahonda tanto en las partes o en los momentos de lo que es la ceremonia del té en sí, sino que más bien habla de los preceptos y las nociones que son base de esta ceremonia, que son el Zen, aquí mencionado como Zenismo, y el Taoísmo, que es su predecesor. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarles en este video. ¿Por qué? Porque para entender la ceremonia del té no es solamente admirar lo que se ve a simple vista, sino entender por qué aquello está presente, por qué se eligen esas formas, por qué se eligen ciertos objetos, por qué se eligen ciertas formas de hacer cierta cosa, en este caso una ceremonia del té. En este libro, Okakura parte hablando acerca de las bondades del té, de cómo el té, desde su descubrimiento hace ya muchísimos siglos, se ha convertido en algo tan fascinante que a diversas culturas del mundo, tanto en Oriente como en Occidente, ha fascinado y se ha convertido en una suerte de relajo, ya sea inicialmente por beberse como una medicina o ya sea para beberse a modo de placer o de gusto como lo es a día de hoy. Mientras yo leía, pensaba entre mí, bueno, pero este té del que habla Okakura aquí es un té que quizá no es el típico té chino o el té verde o el matcha tan famoso hoy en día, sino que está replicando lo que es el té en general. Y es verdad, y no deja de tener cierta razón. Creo que el té en todas las culturas hoy en día es algo tan delicado, pero a la vez tan reconfortante, que todos nos sentimos de alguna manera cómodos, hablando o disfrutando en torno al té en sí. Este libro parte haciendo esto y luego se va de lleno a los preceptos, al taoísmo, al zenismo, ¿no es cierto?, para ahondar en las nociones que van a identificar a esta ceremonia del té. Por lo tanto, aquí no vamos a ver elementos físicos o prácticos de lo que es la ceremonia, sino de lo que la contiene y lo que le da forma a nivel conceptual.
Obviamente aquí hay un montón de material, hay mucho del Tao, hay mucho del Zen, hay mucho del confucianismo también, que se pone de manera opositoria de alguna manera al Tao, ¿no? Leer este libro es como leer un libro de filosofía, básicamente, así que si te gustan estos temas, por supuesto, te lo recomiendo. Pero aquí yo me quiero enfocar en 3 puntos específicos que menciona Okakura, que son las concepciones del salón de té. Y esas son, en primer lugar, el salón de té como fantasía. El segundo es el salón de té como forma de vacío o morada del vacío. Y el tercero es el salón de té como morada de lo asimétrico. Lo voy a poner ahí al ladito para que lo puedas ver cada una de estas nociones en detenimiento. Y quiero hablarte específicamente de la importancia de estos conceptos. Voy a partir entonces, voy a leer un pequeño fragmento introductorio que hace Okakura acerca de cada una de estas nociones del salón de té y luego yo voy a ir profundizando de acuerdo a mi lectura y a lo que yo comprendo de ella. Entonces, morada del vacío, el salón de té como morada del vacío, dice Okakura. Es una morada de la fantasía, en tanto estructura efímera construida para albergar un impulso poético. Albergar un impulso poético. Esa es la noción básica que nos da Okakura con respecto a la morada de la fantasía. ¿Qué significa esto del albergar un impulso poético? Se refiere específicamente a la creatividad individual. Algo en lo que Okakura redunda a lo largo del libro es la importancia de la creatividad. ¿Y por qué menciono esto? Muchas veces en la cultura japonesa se da la impresión de que esta es más bien tradicional en el sentido de repetir cosas del pasado o admirar a los ancestros, a los artistas del pasado para replicarlo en el presente. Curiosamente, lo que Okakura propone aquí es absolutamente lo contrario. La ceremonia del té, con sus utensilios, con sus formas, con su salón de té dispuesto de cierta manera, no busca en absoluto repetir o ser una imitación de, sino por el contrario, ser la manifestación del impulso artístico del maestro del té. Y hay un elemento muy importante que menciona Okakura, que es el siguiente. El salón de té está hecho a medida del maestro de té, no al revés. Es decir, no es el maestro el que debe amoldarse al salón de té, sino que es el salón de té el que se amolda a las necesidades artísticas individuales del maestro de té. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ese impulso poético es la individualidad del maestro de té, que para todos los efectos, en cuanto a la ceremonia del té, va a ser el gran artista. El salón de té, si bien es cierto que existen ciertos parámetros de cómo es un salón de té, siempre va a tener especificidades. Si hay algún adorno, si hay una pintura, si hay una flor, qué tipo de flor, qué elementos van a adornar ese salón de té, de acuerdo a qué parámetros. Todo eso es la individualidad del maestro de té. Y al referirse a esto, Okakura refiere a esta suerte de movilidad, a esta suerte de capacidad de adaptarse que tiene el salón de té. ¿Por qué? Porque nada está fijo en un salón de té, todo se va moviendo, todo se va transformando de ocasión en ocasión de acuerdo al momento, a la época del año. Recordemos que Japón pone mucho énfasis en las estaciones, al momento emocional del maestro de té, de modo que un mismo salón de té, incluso el mismo salón de té de un mismo maestro, nunca va a ser igual y va a responder sí o sí a la necesidad artística del momento que tenga el artista, en este caso el maestro de té. Okakura incluso se da el tiempo de mencionar cómo en Japón las casas se iban construyendo y destruyendo para cada necesidad. Menciona cómo en la antigüedad se abandonaba una casa cada vez que el dueño de esa casa o la cabeza o el dueño de casa fallecía. Y asimismo mencionaba cómo cada vez que una pareja contraía matrimonio se le asignaba una nueva casa. ¿Por qué? Porque se entendía la casa como esta suerte de cuerpo o de lugar artístico específico para una persona. Por lo tanto, la casa o esta morada que era de alguien más no puede ser de otra persona.
tiene que ser una para cada persona individual. Y eso es lo que busca este principio, rescatar el impulso personal e individual de cada artista o de cada maestro del té. Y es muy curioso porque algo que Okakura menciona mucho es la importancia de mirar el pasado, admirarlo, pero no repetirlo. De la misma manera que no debemos adelantarnos al futuro. Para Okakura, el presente lo es todo, y el presente es el momento, el instante, la época del año, que es lo que se quiere transmitir. Por lo tanto, esta morada de la fantasía va a replicar ese halo artístico. La fantasía aquí se refiere al arte del propio artista, del propio maestro de té. ¿Qué es lo que queremos lograr en esta obra de arte que es esta ceremonia del té en particular? Esa es nuestra morada de la fantasía. Luego viene la morada del vacío. Y Okakura dice lo siguiente. Es una morada del vacío en la medida en que está desprovista de ornamentación, excepto por lo que pueda ponerse en ella para satisfacer alguna necesidad estética del momento. Esto es fundamental y, como pueden suponer, se relaciona muy directamente con lo que menciona Okakura en la noción anterior acerca de esta morada de lo asimétrico, ¿no? Cuando habla del vacío se refiere particularmente a esta necesidad de ser conscientes del espacio y de cómo el espacio lo contiene absolutamente todo. Aquí importa muchísimo el concepto del taoísmo, esta noción de que todo está presente en todo. Si ustedes se fijan, los salones de té, así como las casas antiguas tradicionales que a lo mejor han visto en fotos, en películas, en documentales o en series de anime, por ejemplo, son muy particulares. Tanto el tatami, las puertas corredizas, ¿no es cierto? Hay una suerte de vacío, los muebles, por ejemplo, están ubicados en lugares muy específicos y da la impresión de que quedan muchos espacios vacíos o muchos espacios abiertos. Y eso es porque en Japón, y en esta noción japonesa, ¿no es cierto?, de la armonía, también es importante el espacio. Mientras que nosotros en Occidente tenemos una noción muy relacionada con todo lo que tiene que ver con llenar espacios, con poner, abundancia de cosas, de elementos, de objetos, etc. En Japón se respeta el espacio, se respeta el hecho de sentir o concebir que en el espacio lo está absolutamente todo y que podemos ir rellenando ese espacio de acuerdo a lo que necesitemos. Y esas necesidades aquí se van a complementar también con lo que mencionábamos en la morada de la fantasía, que es qué ponemos, ¿no es cierto?, cómo rellenamos ese espacio de acuerdo a la necesidad artística del momento. De modo que estos dos conceptos se van relacionando entre sí. Ocupo el espacio, ¿no es cierto?, este todo que existe, de la manera en que quiero expresar mi mundo emocional. Esa es la morada del vacío, saber respetar los silencios, saber respetar el espacio, saber respetar el vacío, aquello que queda al aire libre, ¿no? Aquello que queda sin ocupar. Eso también nos va a decir algo. Y finalmente está un tercer concepto que es el salón de té como morada de lo asimétrico. Y voy a buscar aquí el párrafo porque lo perdí. Aquí está. Sí, lo perdí porque anoté un montón de citas. Me tomaría un video extremadamente largo poner todas las citas que rescaté, pero en algún momento voy a hacer una lectura de ellas. Aquí está. Morada de lo asimétrico, entonces. Dice Okakura. Es una morada de lo asimétrico en la medida en que está consagrada al culto de lo imperfecto, dejando deliberadamente algo inacabado para que lo complete el juego de la imaginación. Este es quizás el punto que más me gusta y que más me interesa de todo esto, y es un concepto que yo había leído ya en el libro Kokoro de Lafcadio Hearn, que fue este periodista inglés
que en la era Meiji llegó a Japón y empezó a escribir ensayos acerca de la cultura japonesa. Por lo tanto, puedo dar fe también de que es un concepto que se va repitiendo. Y lo asimétrico aquí tiene que ver absolutamente, en primer lugar, efectivamente con una falta de asimetría, ¿no es cierto? En comparación sobre todo a lo que hace la estética de la cultura occidental. Pero también la asimetría se refiere a la imperfección. Y la imperfección se refiere a lo incompleto, a lo que no está completo, a lo que no está terminado. Para la estética japonesa es mucho más valioso poner un objeto a un costado, ¿no es cierto?, que ponerlo al medio y darle a cada cosa su lugar, ¿no? Es muy importante también dar estos espacios vacíos que mencionábamos respecto a la morada del vacío. Y es muy importante no terminarlo absolutamente todo, dejar cosas a la imaginación. ¿Y qué es lo curioso de esto? Lo curioso es que esto no solamente lo vamos a ver en el salón de té, lo vamos a ver en distintos elementos artísticos de la cultura japonesa. Lo vemos en la literatura ciertamente. Y aquí quiero referirme a los videos que he hecho de Rashomon, sobre todo al de Yasunari Kawabata, ¿no es cierto?, donde quedan estas suertes de finales abiertos, estos finales que no parecen finales de acuerdo a nuestra perspectiva occidental. Eso quiero que sepan y que se queden con esta noción de que es deliberado. No es un error, tampoco forma parte de una percepción, digamos, innata de lo japonés. Puede ser adquirida ciertamente, pero tiene que ver con esta noción de dejarlo incompleto. Menciona Okakura que para Japón, mientras que en la cultura occidental lo completo es lo exacto, ¿no es cierto?, lo cuadrado, lo estructurado, lo que está completo, para Japón la perfección está más en el proceso de que en el fin de la cosa. Y es por eso que es tan importante dejar las cosas abiertas y dejar que el artista, el receptor del arte, ¿no es cierto?, el receptor de la obra de arte, el espectador, el lector, etcétera, sea quien complete esa imagen. Menciona incluso Okakura cómo en la pintura, por ejemplo, la pintura suele no incluir al ser humano, puesto que éste está de afuera, ¿no es cierto?, mirando la obra de arte. Voy a ver si puedo encontrar por aquí una cita que me encantó que utilizó Okakura con respecto precisamente a la importancia de renunciar, digamos, a estar presente que tiene el ser humano o el artista en este crear el arte, ¿no? Es muy interesante porque habla un poco del ego, de la importancia del ego y de cómo el ego del artista queda un poco o debe rendirse un poco, ¿no es cierto?, ante la necesidad de la obra de arte, ¿no? Aquí está la morada de la fantasía, la morada del vacío y la imperfección aquí está. Voy a leer la siguiente frase para que te hagas una idea más clara. Dice Okakura: la uniformidad del diseño se consideraba fatal para la frescura de la imaginación. Ahí conecta con la morada de la fantasía, ¿no? Así, los paisajes, las aves y las flores se convirtieron en los temas predilectos de la representación, en lugar de la figura humana, esta última presente en el propio espectador. Ya es usual que estemos demasiado expuestos, y a pesar de nuestra vanidad, incluso la autoestima puede volverse monótona. Y me parece sumamente interesante porque verdaderamente creemos que tenemos que estar en algún lugar y realmente no es así. Digamos que el punto de vista que tenemos, que suele ser uniforme a lo largo de una cultura o de un mismo artista, suele también ser monótono. Es lo que nos pasa a lo mejor cuando leemos un artista, a un escritor, o vemos una pintura y vemos que todo es parecido o todo es igual. De alguna manera lo que buscan este precepto es, y esta mezcla de preceptos es privilegiar el presente, el aquí y ahora de la obra. Y al hacerlo también rescata la unicidad de cada obra de arte. Es decir, no voy a hacer todas mis obras de arte iguales, no voy a escribir libros que sean iguales, no voy a hacer cuadros, no voy a pintar cuadros que sean iguales, voy a ir variando de acuerdo a esa necesidad. Y es importante cómo en esto influye tanto
el valor de las estaciones, del cambio de las estaciones. ¿Por qué? Porque en Japón el cambio de las estaciones y cada una de ellas va reflejando y va recordándole al pueblo japonés que todo va cambiando. Las emociones cambian con estas estaciones. Los deseos, las necesidades, lo que queremos hacer, los panoramas que nos formamos, el estado de ánimo, todo se va moldeando junto con las estaciones, que también nos pasa a nosotros, solo que nosotros en Occidente tendemos a no darle tanta importancia a esos aspectos. Hay varias cosas que se podrían rescatar más allá de estos conceptos en este libro, pero en general quise rescatarlos porque creo que los tres resumen lo que Okakura va repitiendo una y otra vez a lo largo del libro. Muchos elementos de la ceremonia del té, la sencillez, la simpleza, el no repetir objetos, el no repetir elementos. Por ejemplo, si pongo una flor, o si el maestro de té pone una flor en un florero, ¿no es cierto? Que no haya una pintura de una flor, ¿no? Darle a cada elemento su lugar. El paso a paso, la importancia de los adornos, la importancia de lo que no está, lo que está y lo que no está. Todo eso encuentra su razón de ser en estos tres principios. ¿Qué es lo que queremos poner? Y lo fundamental de estos principios es que no solamente son específicos de la ceremonia del té, sino que además se refieren a elementos o nociones filosóficas propias del mundo oriental y que son lo que han marcado estas culturas desde hace siglos, si es que no desde sus inicios. Y es también lo que las diferencia en gran parte de nuestra propia cultura. Yo estoy convencida de que las diferencias entre Japón o Oriente y el resto del mundo y lo que a mí tanto me apasiona de esta cultura tiene que ver precisamente con estas corrientes de pensamiento, con estas filosofías, con estas formas de creer de alguna manera, con estas creencias que invitan a considerar todo tipo de arte, ya sea la escritura, la pintura, la arquitectura, que esto lo vemos ciertamente en la arquitectura japonesa, y toda forma de vida desde una concepción del mundo. Hay mucho de perspectivas, hay mucho de respetar los espacios, los silencios y también de respetar el interior. Algo que también menciona Okakura es precisamente esto, es como, por ejemplo, las casas antiguas japonesas, dice Okakura, eran fáciles de construir y fáciles de destruir. De modo que pudiéramos ir construyendo, deshaciéndonos de cosas y volviendo a construirlas de acuerdo a la necesidad del momento. Esto también lo menciona Lafcadio Hearn en Kokoro, por cierto, que habla de esta suerte de movilidad, de esta volubilidad que tenía o que tienen los elementos japoneses, la cultura japonesa, el arte, que permite irse moviendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se necesita. Nada está hecho para perdurar tanto como lo creemos, porque lo que perdura, lo que verdaderamente perdura, es el alma de las cosas. Por lo tanto, el exterior se entiende como una capa, ¿no es cierto?, que puede transformarse, que puede moldearse, que puede destruirse y reconstruirse para ir actualizando lo que va pasando dentro del alma. Ese es el concepto que Okakura ofrece de la ceremonia del té y del arte japonés en general, y leer este libro fue realmente una experiencia refrescante, pero también muy esclarecedora en cuanto me permite comprender no solamente los preceptos básicos de la ceremonia del té, sino también lo que hay detrás de la cultura japonesa en general, desde su filosofía hasta sus formas de artes e incluso en la actualidad. No quería dejar de compartir esta reflexión y esta lectura ya que la tengo fresca porque este libro lo terminé recién esta semana que acaba de pasar y me pareció muy interesante poder contar estos preceptos. Puede que más adelante, quizá con más conocimientos o más experiencia, pueda hacerte un video acerca de la ceremonia del té ya en aspectos más directos o más visibles o más sensoriales, ¿no? Por el momento me interesa mucho compartir estas nociones que creo que son fundamentales para entender todo esto. De otra manera, como dije al inicio, aunque viéramos 1000 ceremonias del té, posiblemente no entenderíamos nada o muy poco.
Te agradezco que me acompañaras en este video. Me encantaría que me dejaras un comentario si es que has visto una ceremonia del té o si es que tú entiendes la ceremonia del té de otra manera. Me encantaría que pudieras compartirme o a quienes lleguen a ver el video o los comentarios tu opinión, tu forma de verlo, o si conoces también del taoísmo, del zenismo, qué nociones tienes que crees que puedan tener que ver, ¿no es cierto?, con estas tres nociones que acabo de mencionar. Nuevamente te agradezco que me acompañaras y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!